Hoy concluimos con nuestro entrenamiento de doctrina bíblica y el tema para hoy es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Creciendo en Él y cumpliendo para Él. La importancia de la iglesia difícilmente puede ser sobreestimada. Es la que Dios compró con la sangre preciosa de su Hijo. Es la que Cristo ama, sustenta y cuida. Y es la que un día Él se presentará a sí mismo sin mancha, santa, en toda su gloria. Edificar su iglesia constituye la obra principal de Cristo en el mundo de hoy, por su repartimiento de dones espirituales, de modo que el ejercicio de estos dones por parte de nosotros los creyentes nos une a lo que Cristo está haciendo hoy en día. Todos los creyentes de todas las naciones, desde Pentecostés hasta el arrebatamiento, integran la Iglesia Universal. Platicaremos acerca de unos conceptos que definen lo que conocemos como la Iglesia Universal. El primero es que la Iglesia está integrada por la totalidad de los creyentes en Jesucristo, puesto que cada creyente fue bautizado por el Espíritu Santo en un solo cuerpo, el cual es el cuerpo de Cristo. Esta totalidad incluye creyentes cristianos del pasado, del presente y del futuro, y también rompe barreras raciales, geográficas, culturales, sociales y denominacionales. Incluye a todos los salvos y excluye a todo aquel que no ha creído en Jesús para salvación. También Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo, que actuó a través de los apóstoles, fundó una sola iglesia, compuesta por judíos, Hechos capítulo 2 nos enseña al respecto, por samaritanos, Hechos capítulo 8, y por gentiles, Hechos capítulo 10. La iglesia seguirá siendo una hasta el arrebatamiento. Leamos 1 Corintios 12:13. Por un solo espíritu fuimos bautizados en un solo cuerpo, tanto los judíos como los no judíos, lo mismo los esclavos y los libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Si gustan pueden en su material subrayar, fuimos bautizados por un solo cuerpo, en un solo cuerpo. Estos conceptos son la base para las iglesias locales que vamos a definir a continuación. Los creyentes son llamados a congregarse habitualmente en iglesias locales para adoración, oración, comunión y enseñanza, a fin de crecer conforme a la imagen de Jesucristo. Detengámonos en esa frase, llamados a congregarse habitualmente. Tenemos aquí la expresión local, la iglesia de Jesucristo en un tiempo y lugar determinado. Es lo que comúnmente llamamos la iglesia local. La asamblea particular con la que yo tengo mi relación principal y permanente. Esa es la iglesia local. Es nuestra asamblea particular donde nosotros estamos relacionándonos y pertenecemos. Leamos Mateo 18:20. Pues el Señor dijo que donde se reúnan 2 o 3 personas en su nombre, ahí estaría Él en medio de ellos. Estaba recordando que cuando estábamos niños con mi hermano, él se llama John, nosotros escuchábamos acerca de que Jesús iba a venir por su iglesia. La verdad, no conocíamos casi nada de la palabra, ni teníamos idea de lo que era una iglesia sana doctrina. Pero en la comunidad donde estábamos viviendo, había una pequeña capilla. Entonces nosotros, al escuchar que Jesús venía algún día por su iglesia, un día inesperado, entonces diseñamos un plan con mi hermano John. Y el plan, pues, lo mirábamos buenísimo. Consistía en que íbamos a conseguir unos lazos que soportaran bien nuestro peso, y los íbamos a amarrar en algún lado, en alguna de las bases y todo, para cuando escucháramos de que en el cielo sonara algo, entonces nos íbamos a salir corriendo y antes de que se levantara el pequeño edificio, nosotros nos tomábamos del lazo y nos íbamos para la gloria con el Señor. Estábamos bien equivocados, pero un niño, ¿verdad? Cuando me detengo en Mateo 18:20, me doy cuenta que la iglesia somos nosotros, usted y yo, los que hemos sido regenerados, los que hemos nacido de nuevo, los que hemos respondido por fe a la obra redentora de Cristo en la cruz. Esa somos la iglesia.
Y Mateo 18:20, cuando por gracia el Señor viene y me muestra este versículo, lo puedo entender, yo no veo igual a la iglesia a partir de hoy. No podemos seguirla viendo igual. El Señor está presente en cada reunión. Se trata de Él, todo es por Él y es para Él. Ya sea en un grupo pequeño de estudio, ya sea en una congregación general de iglesia, o ya sea 3 de nosotros que estemos reunidos en su nombre, allí está Jesús. Y es por eso que necesitamos platicar de 4 propósitos para los cuales la iglesia se reúne regularmente. Veamos el primero. La iglesia se reúne para adorar a Dios, para rendir culto a Dios, por lo que Él es en sus excelencias de atributos, por lo que Él ha hecho en su santa y justa soberanía. Nos congregamos para adorar a Dios. Cada vez que nos reunimos, estamos celebrando su obra en nuestras vidas y a través de ella. Celebrar la cena del Señor es consecuente con este espíritu de adoración. Entonces, el primer propósito por el cual nos reunimos la iglesia, nosotros, es para adorar al Señor. Platiquemos sobre el segundo. La iglesia se reúne para que juntos busquemos a Dios. Y esto es a través de la oración. Tenemos esa bendición de que en cualquier momento, en cualquier lugar, podemos libremente dirigirnos al Padre. Y la iglesia lo hace, esa búsqueda de Dios a través de la oración. Segundo propósito, nos reunimos para buscar a Dios a través de la oración. El tercer propósito por el cual se reúne la iglesia regularmente es para mantener la comunión entre nosotros los creyentes. Y aquí nos vamos a detener un poco. La congregación ha de promover la edificación de los miembros a través de la exhortación, consolación y estímulo al amor y a las buenas obras. Leamos Hebreos capítulo 10, versos 24 y 25. Tengámonos en cuenta unos a otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros. Y con más razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Ese es un lugar donde nosotros podemos encontrar estímulo para amar y ejercer esas buenas obras que Dios preparó de antemano, que anduviésemos en ellas. Ser consolados, ser exhortados. Pero es importante que además de la convocación del cristiano, no es a ser servido, ni a servirse de los demás, sino a servir a otros a través de la unidad en el trabajo de la iglesia, por medio de los dones espirituales y de los demás recursos que Dios ha dado a todos. No es para que seas servido, no es para que busques que los demás te sirvan, sino es para que nos sirvamos los unos a los otros, con esos dones espirituales que el Señor repartió según su santa voluntad. Es para la edificación de la iglesia. Los recursos que Dios te ha permitido que tengas para que administres es para bendecir, edificar, servir a la iglesia. La iglesia se reúne para ser enseñada mediante las exposiciones bíblicas, el propósito número 4, que han de ofrecerse en sus diferentes programas y actividades. También nos congregamos como iglesia para exponernos a la palabra de Dios. Entonces repasemos esos 4 propósitos. La iglesia se reúne regularmente para adorar a Dios, para buscarlo en oración, para practicar la comunión bíblica y para ser expuestos a la lectura de la palabra, al estudio de la palabra. Leamos Hechos 2:42. Dice, los cuales se mantenían fieles a la enseñanza de los apóstoles y en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. Está refiriéndose a los discípulos. Qué estilo de vida, qué delicia, qué rico esto. Estos 4 propósitos constituyen el plan de Dios para el crecimiento hacia la madurez cristiana. Si gustan en su material lo pueden subrayar. Estos 4 propósitos constituyen el plan de Dios para el crecimiento hacia la madurez cristiana. Uno de tantos pasajes es Romanos 8:29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo,
para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Si gustan también subrayen, hechos conforme a la imagen de su Hijo. Jesucristo tiene un compromiso. Él comenzó la buena obra en nosotros y la va a llevar hasta la perfección, la madurez, el día de la redención. Como iglesia local, en nuestro contexto, Iglesia Gran Comisión, tenemos la bendición de contar con grupos de discipulado. Estos grupos están diseñados para que crezcamos juntos y para que podamos ejercitarnos en esto de animarnos, exhortarnos, consolarnos, orar unos por otros. Podemos venir y tener esa libertad de abrir nuestras vidas, sabiendo de que van a estar orando por nosotros. La clave es los unos a los otros. También estamos ejercitándonos y siendo entrenados con la verdad de la palabra de Dios y a la vez siendo refrescados con visión, recordando que tenemos un propósito, una misión como iglesia por la cual vivir. También contamos con localidades. Son estos lugares donde la iglesia se reúne para celebrar y poder ejercitarnos en esos 4 propósitos de los cuales hemos platicado. Ahora, esto es una bendición, el poder crecer juntos. Pero tenemos una misión y la iglesia se reúne regularmente para ser equipados para llevar a cabo la gran comisión que Jesucristo dio a sus discípulos en Mateo 28, 18 al 20. Lo leemos. Mateo 28, 18 al 20 dice: Jesús se acercó y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Qué delicia poder leer esta porción y darnos cuenta de que es imposible de que nosotros podamos vivir la gran comisión si no contamos con su poder y con su presencia. Y eso es lo que tenemos hoy en Cristo Jesús. Contamos con la autoridad de Él y con su asistencia para poder vivir el propósito, la misión. Hemos sido comisionados, vivir la gran comisión. La iglesia como centro de operaciones para cumplir la gran comisión. Platiquemos al respecto. La iglesia estuvo en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. En Efesios capítulo 1 y capítulo 3 nos enseña. Pero fue establecida a partir de Pentecostés, Hechos capítulo 2. Desde entonces no existe hasta el día de hoy un mejor centro de operaciones para llevar a cabo la gran comisión. Y ese es la iglesia local. La iglesia local no solamente es llamada a congregarse en determinado tiempo y lugar. De ninguna manera es llamada a replegarse a sí misma, a aislarse de la sociedad, a marginarse de los que están fuera de ella. Miren lo que dice Jesús en Juan 17:15. No ruego que los quites del mundo, sino que los protejas del mal. Así que la iglesia local, la vocación de la iglesia, no es la de llegar a ser tan solo una comunidad para la edificación de los creyentes ya establecidos, sino un lugar abierto para invitar a todos aquellos a conocer la verdad. Alguien dijo: ¿por qué estamos aquí? ¿Para pasarla bien con los demás cristianos o ganar a los perdidos? Como miembros de la iglesia, de nuestra iglesia local Gran Comisión, entonces no tan solo hemos sido llamados, sino también enviados. Los creyentes hemos sido enviados a proclamar el Evangelio y vivirlo ante otros. ¿Dónde? En el hogar, en tu vecindario, en tu centro de estudio, en el lugar donde trabajas, en tu comunidad, en todas las naciones. Y es aquí donde la iglesia local es muy importante para entrenar y capacitarnos para poder vivir la gran comisión. Hablemos de la multiplicación de discípulos, porque ese es el mandato: ir y hacer discípulos. Físicamente, multiplicarse es una manera de definir que tenemos hijos,
quienes cuando crecen también esperamos que ellos tengan su propia familia. De la misma manera, la multiplicación espiritual significa compartir a Cristo con otros y discipular a aquellos que han respondido al mensaje de salvación. Este entrenamiento es precisamente para que también ellos sean efectivos en alcanzar y entrenar, capacitar a otros, a que puedan ser seguidores de Jesucristo. En Iglesia Gran Comisión contamos con una herramienta y le llamamos multiplicando multiplicadores. Hemos estado siendo entrenados en un tiempo de que multiplicar multiplicadores debemos de incorporarlo como un estilo de vida. Que no solo sea parte un día, una hora en la agenda, sino incorporarlo como estilo de vida. Y queremos recordar estas cosas que hemos estado siendo entrenados, porque la iglesia local, la iglesia es la esperanza de este mundo. Tenemos que hacer discípulos, multiplicar discípulos. ¿Cómo incorporar esto de multiplicar discípulos como estilo de vida? Vamos a recordarlo con acróstico. Oíd, O-I-D. La primera palabra es orar. Necesitamos estar orando. Necesitamos creerle al Padre que en su corazón palpita el deseo de que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Así que necesitamos orar por nosotros para que Dios nos dé un corazón compasivo, para que como iglesia tengamos un corazón misericordioso, un corazón compasivo, lleno de amor por las almas perdidas. Necesitamos orar como iglesia. Recuerda, tú y yo somos la iglesia. Necesitamos orar para que Dios nos dé valentía, denuedo, para que podamos compartir ese mensaje de esperanza eterna con las personas. Y se nos ha animado, instruido, que comencemos a orar por nuestra red de relaciones, a aquellos más cercanos a nosotros, tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo, de estudio, tus vecinos. Comienza a orar por ellos. Recuerda hacer una lista, mínimo 5 personas, y comenzar diariamente a orar por ellos. Esto es un asunto de fe. Necesitamos orar creyéndole al Padre de que esas personas puedan ser llevadas a los pies de Cristo. Estamos conscientes de que si mueren en su pecado, estarán eternamente separados de Dios. Necesitan con urgencia a Jesucristo, necesitan con urgencia perdón, salvación y todas esas bendiciones espirituales que tenemos de antemano. Eso es orar, eso es un estilo de vida. Tenemos que continuar orando, pero también nos manda a ir. Tenemos que accionar, tenemos que incursionar, ya que Dios diseñó que estuviéramos en esta generación, que estuviésemos viviendo donde estamos viviendo, estudiando donde estábamos estudiando, trabajando ahí donde estás, con la familia y los apellidos que tienes. Necesitamos ir y contarles, platicar con ellos acerca de que hay esperanza eterna en Cristo Jesús. Que Jesús murió, fue sepultado y al tercer día resucitó para perdón de pecados. Necesitamos ir. Hemos sido entrenados como iglesia a poder compartir ese plan de salvación de 2 maneras. Una de ellas es usando nuestro testimonio personal de salvación y la otra es ilustrándolo con el puente. Cuando tú platiques con alguien, con esas personas que estás orando, que está en tu red de relación, y le estés platicando el evangelio, contándoselo, usando el puente, lo que vas a usar, aparte de ese dibujito, ya sea en la aplicación que tenemos como iglesia, ahí en los teléfonos o en las tabletas, también un dibujito, una página en blanco. Vas a hablarle acerca de Romanos 6:23, Primera de Pedro 2:24, Juan 1:12, Juan 6:47, Efesios 2:8-9 y incluimos Primera de Juan 5:13, que habla acerca de la seguridad de vida eterna. Le estamos compartiendo la palabra de Dios. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. El evangelio es poder de Dios para salvación a todos aquellos que creen. Si estamos perdiendo ese espíritu de ir, alguien dijo que perdemos el espíritu cristiano. Una iglesia que no va, que no evangeliza, tarde o temprano puede morir de un paro cardíaco. Pero no nos podemos quedar solamente compartiendo el evangelio, sino que hay una tercera palabra y es discipular. Esta nos recuerda que tenemos que amar a aquellos que han respondido con fe a la obra redentora de Cristo en la cruz, no dejándolos solos. Discipular
es no dejar solo al nuevo creyente, es amarlo, como dice Mateo 28:20, enseñándoles, continuar enseñándoles las cosas que Dios nos ha mandado que obedezcamos. Discipular es transmisión de vida, es multiplicar la vida de Cristo en otros. Y para eso hemos sido elegidos como iglesia, por gracia hemos sido salvos para que podamos venir y multipliquemos discípulos. Ahora, hay un principio de acción y está en 2 Timoteo 2:2. Lo leemos. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, encárgaselo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. 2 Timoteo 2:2. Aquí podemos ver una cadena de discípulos de 4 generaciones. Pablo, usado por gracia para multiplicarse en Timoteo. Timoteo es instruido a que pueda buscar a hombres fieles, que sean idóneos. Y a la vez, esta tercera generación de hombres tenían que buscar a otros. Una cadena de discípulos de 4 generaciones. Como iglesia, cada uno de nosotros tiene que tener ese compromiso. Vernos como multiplicadores. Para cumplir la gran comisión necesitamos cada uno de nosotros vernos como multiplicadores. Y soñar, trabajar para ver esa cadena de 4 generaciones en el tiempo del Señor. Pero tenemos que conectarnos con el corazón de Él, creerle a Él, ir a compartir el Evangelio. ¿Cómo la gente va a confesar con su propia boca que Jesús es su Señor y Salvador si no lo cree, si no está en su corazón? ¿Y cómo va a creerlo si no ha escuchado? Porque nadie le ha platicado el Evangelio de la gracia. ¿Y cómo va a escuchar si nadie le predica? Es por eso que todos estamos siendo enviados. ¡Ánimo! Vayamos y enviemos a otros. Necesitamos multiplicar discípulos para que a su vez ellos hagan lo mismo con otros. La iglesia también se reúne regularmente porque es el semillero para equipos misioneros. Miren, lo que estamos haciendo hoy en la comunidad donde estamos, con tu iglesia local, es lo que vamos a hacer si Dios nos permite y nos envía a otras comunidades, a otras ciudades o a otras naciones. Los equipos misioneros en el Nuevo Testamento nos muestran cómo los creyentes trabajaron en equipo para fundar nuevas iglesias. Parece que la norma era varios cristianos maduros que integraban ese grupo misionero. Eran guiados por 1 o por 2 líderes probados. Estos equipos estaban integrados tanto por solteros y habían parejas, habían matrimonios, habían familias. En el libro de los Hechos vemos muchos textos que son una muestra de este trabajo grupal. Y se menciona a Pablo, menciona a Timoteo, Tito, hay una pareja, Aquila y Priscila. Es un equipo y la iglesia local debe ser ese semillero de equipos misioneros. En resumen, la razón de existir y de elaborar de la iglesia local apunta hacia el crecimiento en madurez de sus miembros y hacia el ministerio activo de todos ellos, incluidos en la enseñanza bíblica, en la adoración espiritual, en una comunión bíblica, en el servicio comunitario y en el cumplimiento de la gran comisión. ¿Consideras a tu iglesia local como tu familia? ¿Estás considerando a la iglesia Gran Comisión como tu familia? ¿Tienes un compromiso como discípulo de Jesucristo en Iglesia Gran Comisión? ¿Conoces cuál es nuestra misión y cuál es nuestra visión? Y si la conoces, ¿la estás abrazando? Quiero contarte y recordar cuál es nuestra misión que tenemos como Iglesia Gran Comisión. Plantar, desarrollar y multiplicar iglesias en el noroccidente de Honduras y en el mundo latinoamericano. Y nuestra visión, estamos orándole a Dios y trabajando con diligencia para en el 2020 ser 3,000 discípulos de Jesucristo. Hay una frase que me encanta: multiplicando una iglesia viva. Si todos nos enfocamos, le creemos a Dios en estas 3 áreas, poder multiplicar discípulos, poder crecer juntos en los grupos de discipulado y celebrar en las localidades,
Dios nos va a sorprender, porque no lo queremos limitar, porque la iglesia le pertenece a Él y es de Él. Bueno, estamos concluyendo con este tema, la iglesia, el entrenamiento que hemos estado recibiendo por estos meses acerca de la doctrina bíblica. Me gustaría que oráramos para poder pedirle al Señor que nos ayude, poder crecer en Él y poder vivir para Él. Oramos. Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Muchas gracias, Padre, por Jesucristo, porque usted dio a su propio Hijo para poder rescatarnos de la condenación eterna que merecemos. Con su sangre preciosa nos limpió de todos nuestros pecados. Su Espíritu Santo mora en nosotros, le pertenecemos, somos suyos. Y ahora nos ha dado la potestad de ser llamados hijos tuyos. Y somos coherederos juntamente con Cristo. Tenemos esas bendiciones espirituales, Padre. Muchas gracias por tu iglesia, porque somos parte de tu cuerpo y porque nos has recordado de que como iglesia, los unos a los otros tenemos que estarnos amando, cuidando, exhortando, animando, practicando esa comunión bíblica, estar creciendo en devoción a ti, conocerte, amarte, adorarte y también amar al prójimo, poder ir y hacer discípulos, multiplicar discípulos. Como iglesia tú nos has puesto en esta generación y somos la esperanza de este mundo, porque tenemos ese mensaje y somos portadores del mensaje de esperanza eterna, el mensaje de salvación. Ayúdanos, Padre, a que cada uno de nosotros tenga ese compromiso contigo y con la iglesia donde tú decidiste fuéramos parte, esa iglesia local, a poder vivir para tu honra y para tu gloria. Te lo pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.